Saludos amigos nuestros, una vez más estamos aquí con el maestro Avirazán, quien el día de hoy nos hablará de las visitas de los seres de Sirio. Les recordamos que el maestro Avirazán es contactado de los seres santacaranos, canalizador del grupo Pirámide, precisamente contactado de los seres de Sirio y de la Federación. Él es medium canalizador y vidente mexicano. Maestro, una vez más, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, empezaremos con la primera pregunta, que sería: ¿cuándo fue que usted recibió por primera vez la visita de los extraterrestres de Sirio y en dónde, maestro? A partir del 21 de agosto de 2007, en el sur de la Ciudad de México. Ellos se presentaron adentro de mi domicilio sin que nadie me hubiera avisado al respecto. Muy bien. Cuéntenos, maestro, ¿cómo son ellos? Inicialmente, mi casa se llenó de niños, o por lo menos la estancia, pero no eran niños, sino que se trataba de seres pequeños como que corrían en un principio, y después observé una mesa que no estaba dentro del mobiliario de mi casa, una silla que no estaba dentro del mobiliario, y a un hombre joven muy alto que estaba sentado en esa silla. Entonces, más adelante vi que dos de ellos estaban platicando junto al ventanal. Ellos tenían 2,70 m de altura, nada más que esa no era la altura de la casa. De tal manera que se trata de una realidad que no está dentro de nuestro mundo material. Son humanoides, son sumamente altos, y fue la primera impresión como ellos se presentaron adentro de mi domicilio. Muy bien, qué interesante. Oiga, y cuéntenos, maestro, ¿cómo son ellos? Yo me di cuenta de que ellos tienen con nosotros algo así como alrededor de 2500 años de adelanto, por lo menos los que se presentaron conmigo. Yo dije, bueno, pues me necesito acercar a ellos para preguntarles. Les pregunté cuál era su origen. Ellos proyectaban una imagen de un lugar que yo supe que se trata de Sirio en específico, un lugar, digamos, que estaba relacionado con luz resplandeciente en apariencia. Después de eso, yo me pasé a otra ubicación de la estancia, y cuando me di cuenta, uno de ellos estaba sentado en una silla que no existía en mi domicilio, y él estaba sentado ahí. Entonces le pregunté que si alguien más tenía conocimiento de ellos, y él lo que hizo fue proyectar una imagen como electrónica en el aire, en donde se veía cómo se formaba una mujer, pero como si fueran líneas, digamos, de computadora. Y después lo que estoy observando es que se trata de una mujer en países desarrollados. La vi manejando su automóvil y me di cuenta que ella era un contacto de seres de las estrellas con seres humanos, que estaba poniendo en contacto seres de las estrellas con seres humanos en el mundo desarrollado. Así es que esas primeras experiencias que yo tuve con ellos me mostraron que ellos nos tienen a nosotros muchísimo más adelanto, pero por ser seres de una dimensión superior a los seres humanos. Muy bien, maestro, qué interesante, gracias. Ahora cuéntenos, maestro, ¿en qué forma se comunicaban con usted estos seres? Ellos lo hacían por una serie de modalidades. Una de ellas era proyectar sesiones de imágenes. Cada una de las sesiones, cada una de las imágenes tenía el tamaño de una puerta. Eventualmente podían ser imágenes que parecían en movimiento a color, pero sin sonido.
y se iban acomodando las imágenes. En otro momento ellos me pedían que me sentara a la computadora para dictarme directamente a la computadora. En otro momento ellos me hablaban directamente desde su cerebro a mi pensamiento. No hay barrera de lenguaje, no hay dificultad de comunicación. Yo escuchaba perfectamente sus preguntas o sus respuestas que ellos daban. Y otra de sus modalidades era proyectando una televisión desde su frente, que ellos proyectaban una como televisión de unas 42 pulgadas por lo menos en el aire, el momento en que yo formulaba una pregunta, que tenía una imagen en movimiento a color, pero que nunca tenía sonido, en donde estaba la respuesta a la pregunta que yo había hecho. Es decir, resumiendo, eran por lo menos 4 formas diferentes de comunicarse conmigo. Muy bien. Oiga, maestro, y la pregunta a continuación sería, ¿cómo es que esos seres se movían dentro de su casa? Atravesaban los muebles, en ocasiones alguno de ellos, de hecho, se quedó parado ocupando el lugar de uno de los muebles, como si los muebles no existieran. Entraban y salían por los ventanales, las paredes. No recuerdo que ellos jamás hayan utilizado la puerta de la casa para entrar ni para salir. En alguna ocasión uno de ellos, que estaba dentro de la estancia, se fue al estacionamiento de la planta baja atravesando el piso y después volvió a aparecer en estancia y después se proyectó atravesando el techo y desapareció y después volvió a bajar desde el techo a la estancia atravesando la construcción. Entraban y salían por las paredes, por los ventanales. Y esa era la manera como ellos ingresaban a mi domicilio. Qué fantástico, maestro. Cuéntenos qué más hicieron estos seres en su casa, qué otra anécdota nos puede compartir. Ellos empezaron a instalar tecnología en cuarta dimensión. Entonces ellos crearon una habitación hecha de paredes transparentes, que debe haber tenido, pues tal vez 2,5 metros de largo por 2 metros de ancho, por toda la altura de la habitación. Estaba esto hecho de un material completamente transparente y yo vi cuando ellos lo construyeron. Pusieron en una de las esquinas un rollo de linoleum, o lo que parece linoleum, que era un material parecido a plástico transparente, que estando enrollado tenía 2 metros de altura y un color absolutamente negro azabache, inclusive con brillos, digamos. Instalaron una pirámide de 1 metro de altura. Instalaron equipo propio de ellos. Instalaron un monitor, digamos que es como si hubiera estado suspendido del techo arriba de una de las paredes estas de transparentes que ellos construyeron. Y esa televisión jamás tuvo ninguna imagen, ni proyectó nada, ni siquiera se encendió, digamos, ni tuvo ningún movimiento, ni nada, ni ningún sonido de ningún tipo. En otra ocasión, ellos lo que hicieron fue instalar una estructura de 2 metros de largo por 2 metros de ancho, por lo menos 50 centímetros de alto. Ese cuadrado estaba dividido en 9 iguales. La parte externa era laca negra, la parte vertical era laca roja. Yo vi cuando lo estaban construyendo en el piso
Y yo dije, pues yo no tengo fuerza ni siquiera para acercarme a esa cosa de tan pesada que se ve. Y sin embargo yo vi cómo ellos llegaron y lo levantaron y lo fijaron al techo, esa estructura. Nunca más la volví a ver, pero yo vi cuando fijaron esa estructura verdaderamente inmensa, grandísima, pegada en el techo. En otra ocasión, lo que ellos hicieron fue ampliar una de las paredes de material transparente a todo lo que era la ventana que daba al estacionamiento y la entrada de la estancia. Fijaron la pared transparente y apareció un ser que a mí me parece uno de los seres más bellos que yo he visto en mi vida. Tenía 2 metros de altura, venía con una vestidura blanca, más o menos hasta abajo de la cintura. Era totalmente blanco europeo, tenía una nariz respingada, como si fuera suizo, y unos ojos azules vivos. Y los ojos, pues a mí me parece que deben haber tenido como el doble del tamaño de los ojos humanos. O sea, ese ser jamás me volteó a ver a mí, estaba volteando ligeramente hacia la izquierda de donde él quedaba. Y a mí me parece uno de los seres más bellos que yo he visto en mi vida. Él fue parte de la instalación del equipo adentro de mi domicilio. Nada más en una de esas sesiones, entre el momento en el que ellos empezaron a trabajar hasta el momento en el que terminaron la experiencia y yo terminé de pasar a la computadora el testimonio con todos los detalles para que no se me fuera ningún detalle, una sola experiencia duró entre las 12 de la noche y las 12 del día. ¡Wow! ¡Qué increíble todo esto que nos comparte, maestro! Ahora, maestro, ¿nos podría compartir un poco acerca de cómo se presentaron los seres en el parque y después en la zona de Coyoacán, por favor? En una ocasión yo salí a comer y después me fui a caminar al parque y resulta que ellos se presentaron en el parque. Venía uno de los 2,70 metros de altura, pero antes habían estado conmigo un ser como de 1,30 metros de altura, y este ser traía un robot. Esa no era una conciencia, no era un alma, venían acompañados de un robot. Eso fue específicamente en el parque de ahí de la colonia. Y en otra ocasión me fui al centro de Coyoacán en un domingo y había tantísima gente que no había lugar ni siquiera en donde sentarse. Y aún en medio de toda aquella multitud, ellos llegaron conmigo. O sea, yo estaba viviendo una experiencia de estar en contacto con seres invisibles para el ojo humano, sin que absolutamente nadie se diera cuenta, en el parque del centro de Coyoacán. Muchas gracias, maestro, por compartirnos todas estas experiencias tan maravillosas. Ahora, usted también comenta que tuvo alguna experiencia con ellos en una zona donde donde usted estaba en una zona en un café internet o algo parecido a esto. ¿Nos puede compartir eso, por favor? Sí, desde luego. En un determinado momento estaba yo fuera del internet cuando ellos estaban en la zona urbana y la gente hacía su vida, nadie volteó, nadie se dio cuenta absolutamente de nada. Ellos estaban activando un aparato que era grande, horizontal, cilíndrico, y conforme lo iban activando, lo que ellos generaron fue diferentes estados emocionales en mi persona, que se prendían y se apagaban, pero casualmente esos estados emocionales no eran algo que yo hubiera provocado primero, ni tampoco que correspondiera a nada que estuviera pasando allá afuera. Yo estaba en medio de las personas, eso estaba sucediendo en la calle en una tarde, más o menos como a las 5 de la tarde, concurrida por familias y todo eso. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando y ellos estuvieron activando este equipo
que a la distancia, a mí me parece que deben haber sido, que sería unos 30 metros de distancia, estuvieron generando estados emocionales en mi persona, con el detalle de que esos estados emocionales se prendían y se apagaban sin que yo tuviera un motivo para sentir eso, ¿no? Ellos los estaban provocando. Muy bien, maestro, muchas gracias. Ahora, ¿nos podría compartir, por favor, cómo es que los seres instalaron el portal dimensional? Sí. Mandaron una persona que estuvo trabajando adentro del domicilio. Era un humanoide, digamos, como de estatura normal, a tamaño humano, que estaba instalando un perímetro en el piso. Y después, en uno de los muebles de la casa, instaló el mismo perímetro, nada más que como un cuadrado de 50 centímetros de ancho y de alto. Le puso pues lo que yo interpretaría como una cinta o delimitación de otro color a ese perímetro que él había generado. Y después en las esquinas, en la superior izquierda, en la superior derecha y en el centro, tenía una especie como de pequeña estructura de pirámides plana, geométrica, idéntica, en estas tres partes de lo que era esta delimitación de 50 centímetros de alto y de ancho. Yo no supe qué era, porque ellos no me dieron ninguna explicación. Y tiempo después, vamos a poner al otro día, empezaron a aparecer seres que salían, porque en realidad lo que yo vi fue cómo estaban produciendo un portal dimensional adentro de mi casa. Y esa delimitación que yo vi en realidad era la separación que se necesitaba entre la dimensión de nuestro mundo y de mi casa y la dimensión en la que ellos se manejan. Y básicamente en el portal o del portal fueron saliendo 4 tipos diferentes de seres humanoides, anfibios, insectoides y reptilianos. El entendido de que no se trataba nada más de las visitas de los extraterrestres de Sirio, sino que ellos venían acompañados y como en representación de los seres de la Federación. La Federación, en principio de cuentas, existe una historia muy triste en donde se ha puesto en riesgo la integridad de la humanidad a consecuencia de ambiciones humanas. Entonces la Federación es una conjunción de culturas de allá afuera en el universo, quienes están defendiendo a la humanidad. A eso se le llama la Federación, que está compuesta por humanoides, anfibios, insectoides y reptilianos de diferentes orígenes. Para quienes conocen los testimonios acerca y las fuentes acerca de la Federación, se afirma que ellos están en nuestro planeta sentados en el Valle de la Muerte en California. Pues bien, de ese portal dimensional es de donde estuvieron saliendo esos seres que salían espontáneamente, aleatoriamente, sin que yo tuviera ninguna intervención. O sea, simple y sencillamente los seres estaban saliendo de ahí y estaban ocupando una parte del interior de mi domicilio por cortos periodos de tiempo, digamos. Wow, definitivamente este último testimonio que nos comparte es digno inclusive de hacer una película, maestro. Ahora, ¿nos podría hablar un poco más acerca de el tipo de seres que usted vio o fue testigo que salieron de ese portal, por favor? Por un lado fueron insectoides más o menos como de una 40 de altura. Uno de ellos se me quedó viendo directamente a los ojos, como midiéndome realmente en mis capacidades. Lo único que hacía era verme penetrantemente como a 3 metros de distancia. Después apareció otro insectoide diferente, humanoide en tipo de insecto, cuando me voy dando cuenta de que él estaba en 3 ubicaciones diferentes de mi domicilio al mismo tiempo.
Estaba frente a mí, estaba en uno de los lados y estaba atrás de mí al mismo tiempo. Era ubícuo. En determinado momento aparecieron tres humanoides, a quienes yo llamo los humanoides chispeantes, porque traían su energía como con luminosidades, como brillos que salía de su energía. Parecían que estaban listos para construir una obra de incalculables proporciones. Como por poner nada más un ejemplo, ¿a qué tipo de ingenieros ha tenido que recurrir China para construir durante las décadas anteriores la presa de las Tres Gargantas, en donde estuvieron reencauzando ríos de gran magnitud para cuestiones tecnológicas? Bueno, pues ese es el tipo de proyectos para el que venían esos humanoides chispeantes. Cada uno de ellos podía haber sido ingeniero, residente o supervisor de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 personas por la capacidad que ellos tenían. Se presentaron frente a mí los tres. Era un hombre de color, si no estoy equivocado, si no recuerdo mal. Era un hombre con tez morena, era un hombre blanco y venían acompañados de una mujer de proporciones femeninas delgadas, digamos, ¿no? Como suele ser delgada la mujer. El del medio me dijo: ponnos el origen que tú quieras, ponnos el origen que tú digas. Y eso a mí me pareció, pues, difícil de aceptar en él, ¿no? Yo dije, pues, qué tipo tan pedante, ¿no? ¿Qué es eso de que ponemos el origen que tú quieras, ¿no? Pero me parece que ellos, pues, les daba lo mismo, ¿no? Y lo primero que hizo la mujer fue buscar el bote de basura y ver qué era lo que yo tenía dentro del bote de basura. Yo lo único que tenía era la envoltura de unas galletas, pongamos. No había nada ahí, pero fue lo primero en lo que ella se dirigió. En la visita al parque de Coyoacán estaba ella, a esta mujer, y ellos no me dijeron a qué se habían presentado, pero eran humanoides perfectos, que quiere decir que no tenían ninguna diferencia con lo que es un ser humano convencional, ni en complexión, estatura, en forma del cuerpo, absolutamente nada. Eran completamente perfectos. En otro momento aparece un saurio. Es un saurio color anaranjado, del tamaño de un hombre adulto. No le faltaba un pelo a un gato, de lo que es un saurio hecho y derecho, con toda la apariencia de un saurio, color anaranjado brillante, completamente todo su cuerpo era anaranjado brillante. Tenía unos sabañones, pues como de ese tamaño, terribles, como del tamaño de un plato extendido en la piel, pero no fuera de la piel, sino adentro de la piel. Eran irregulares, como si fueran biznagas. Entonces se le veían los sabañones adentro de la piel, pero no había ningún cambio de tono. Tanto los sabañones que tenía impresionantes de lo grandotes que lo tenía adentro de la piel, como la piel misma, todo era exactamente la misma tonalidad, anaranjado brillante. Nunca me dirigió la mirada, nunca me vio, sino que estaba dirigiendo la mirada hacia otra parte, y solo hasta 2 horas de haber desaparecido, que debe haber estado pues menos de 30 segundos presente adentro del domicilio, parado, como a unos 3 metros de distancia. Solo 2 horas después me voy enterando de que un ser de luz espiritual prácticamente divina, toda vez que no todos los reptilianos
del universo son de oscuridad de ninguna manera. Eso es una leyenda negra que le han fabricado a los reptilianos suponiendo que todos son malos cuando eso de ninguna manera es cierta. También existen reptilianos de luz espiritual muy pura y él era uno de ellos, de una luz espiritual prácticamente divina. Pero imagínense nada más, de eso me voy enterando yo 2 horas después de que se fue. Eso quiere decir que una de las principales consecuencias de esto es que estas son realidades que definitivamente nos sobrepasan porque el cerebro humano no tiene la capacidad para entenderlo, ni tiene por qué tener la capacidad instalada para entender a los seres de allá afuera en el universo, ni muchísimo menos cuando se tratara de conciencias de dimensiones superiores, de ninguna manera. Pero bueno, después apareció un humanoide, un varón, que estuvo en una actitud totalmente silenciosa, completamente reflexiva, metido adentro de uno de los muebles de la estancia. Él estaba parado adentro del mueble, nunca se movió, única y exclusivamente me veía con una actitud de una gran reflexión hasta que desapareció. Después, en determinado momento, aparece una mujer humana acompañada, pero venía vestida pues con una vestidura sumamente amplia, digamos, ¿no? Y la expresión de ella era dulzura, bondad, de una gran suavidad, a tal grado de que yo rompí en llanto al ver esa presencia. Ella venía acompañada. Después de haber desaparecido, apareció una señora de 1 metro de altura que tenía la característica de estar apareciendo y desapareciendo. De la manera siguiente, por principio de cuentas ni siquiera era propiamente humanoide, era de otro tipo. Yo la veía aquí y ya no estaba. Me ponía a buscarla y aparecía allá y después desaparecía y después aparecía por aquí en lapsos discontinuos porque no había una continuidad en sus movimientos que ya tenía la señora que aparecía y desaparecía. Pues más o menos eso es lo que, más o menos como puedo yo mencionar algunos de los visitantes, pero todos ellos salieron de ese portal dimensional que ellos mismos instalaron. Qué increíbles anécdotas, maestro. De verdad, muchas gracias. Ahora, ¿nos puede contar un poco acerca de cómo es que le dejaron lo que usted llama un ojo electrónico? ¿En qué forma fue que se lo dejaron los seres, por favor? Es que lo que pasó es que ellos traían un rectángulo que tenía un ojo. El rectángulo era de ese tamaño, plano, más o menos como lo que sería el tamaño de una tablet grande, en una época en que las tablets ni siquiera se habían inventado, y estaba emitiendo una señal el ojo, como haciendo un barrido de la habitación. No hacía ningún ruido y no correspondía a ninguna fisonomía de ningún tipo. Era nada más el puro ojo. Vi cuando se acercaron, vi cuando lo dejaron encima del mueble. Pasaron los días. En determinado momento, pues le pregunté que quién era, qué otra cosa podía yo hacer. Y él me respondió que es un ser sin forma y que su nombre es Argaón. Y él tenía la capacidad para extenderse desde su presencia, llamémosla, para empujarme si él lo quería, ¿sí? En algún momento tenía la capacidad para producir una presencia física en mi persona.
Pues es muy inusual, porque yo no estoy diciendo que a mí me hayan dejado, por decir algo, un humanoide dentro de mi domicilio, porque eso no pasó, sino que la manera como yo lo percibí era un ojo que estaba generando un barrido que era totalmente color perla, digamos, esa apariencia de ojo, que estaba dentro de una estructura rectangular, plana, lisa. Pero después, la manera como él platicaba conmigo era canalizando a través de la computadora, digamos, ¿no? O sea, él me dictaba y entonces yo hablaba y él me dictaba las respuestas. Yo estaba expresándome verbalmente y él me estaba contestándome a mí a través de mensajes canalizados. Me dijo que es un ser sin forma y que su nombre era Argaón. Muchas gracias, maestro, por esta anécdota. Ahora, cuéntenos, ¿cómo eran las sesiones de imágenes que usted vivió, experimentó? Del tamaño de una puerta, tamaño y forma de una puerta de habitación normal, vertical. Aparecía la imagen de ese tamaño y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que estaba yo rodeado como de puertas, digamos, cada una de ellas con un contenido. Solían ser en color, en movimiento, no tenían sonido. En determinado momento, como parte de sesión de imágenes, ellos me presentaron la imagen de una intervención médica en el mundo antiguo, en donde parece que visitantes venidos de fuera del universo a la Tierra le entregaron al ser humano la capacidad para mitigar o desaparecer el sufrimiento de algunas operaciones quirúrgicas o de algunos procedimientos médicos que suelen ser muy traumáticos en los seres humanos, como parte de una de las sesiones de imágenes. Pero en este caso la imagen no estaba en esta forma, sino que apareció como si tales seres humanos estuvieran, como si yo los estuviera viendo a ellos en esa escena que ellos me proyectaron. Y básicamente fue para decirme que en el mundo antiguo había habido intervención de visitantes de las estrellas para ayudar a la humanidad en el campo médico. Qué fantástica experiencia, maestro. Ahora, cuéntenos, por favor, ¿cómo fueron los 2 viajes extracorpóreos que usted experimentó? Cuando llegó el grupo Pirámide, que son seres de otra realidad, a mi vida hace 16 años, ellos me metieron dentro de una dinámica de trabajo extracorpóreo. Por principio de cuentas, uno no se mueve, pero uno está en otro lugar y actuando con otras personas. En este caso fueron viajes extracorpóreos porque en una ocasión estaba yo parado en la estancia de mi casa, estaba yo parado sobre la alfombra y cuando voy viendo, yo estaba 1 kilómetro arriba de las pirámides de Egipto, sin haberme movido, sin haberlo pedido, sin haberme avisado que me lo iban a dar. Simple y sencillamente me trasladaron a una realidad en donde yo estaba viendo a color las pirámides de Egipto a 1 kilómetro de altura. Y yo estaba bastante incrédulo porque yo me asomaba y yo decía, pues ahí están las pirámides, ¿no? Esto es algo muy insólito y más que insólito, sin que yo tuviera ningún movimiento ni ninguna sensación, por un lado. Y por otro lado, cuando voy viendo, todo el techo de la estancia estaba cubierto de controles, botones, indicadores, luces de diferentes, etcétera, sí. Era clarísimo que todo el techo estaba cubierto de controles cuando me doy dando cuenta de que se trataba del transbordador espacial.
adentro del transbordador espacial. Nuevamente, lo único que hice fue voltear al techo y ahí estaban esos instrumentos. Entonces ellos me estuvieron mostrando, digamos, la capacidad que ellos pueden tener para manejar realidades. En donde me parece mucho, me temo que la palabra que quede en la tableta en esa experiencia, pues es propiamente la palabra realidad, ¿verdad? O sea, ¿en qué nos vamos a poner nosotros de acuerdo para llamarlo realidad? ¿Es una realidad porque lo está viviendo una persona? ¿O es una realidad porque llegan seres de otra dimensión y se lo están entregando a una persona para que lo vea? A mí me parece que una de las grandes intenciones, entre otras, de haberme permitido todas estas vivencias de primera mano, ha sido el hecho de que yo soy escritor desde hace 46 años, que en este momento soy autor de la biblioteca El Camino de las Almas, en donde estoy poniendo a disposición de los interesados por lo menos 22 de mis libros. Entonces eso quiere decir que también ellos quieren llegar a trabajar con seres humanos que tengan una capacidad para dar un testimonio como el que nosotros, que somos un equipo, estamos haciendo un esfuerzo para esta labor de comunicación, para que llegue lejos y para que sea presenciada por aquellos a quienes les interesan las experiencias de los seres de las estrellas, ese interés y compromiso que nosotros tenemos en nuestro equipo con el que grabamos estos videos está siendo cumplido para que llegue a los ojos de los espectadores una realidad insólita que en realidad ha sido una realidad completamente vivida como tal, como una realidad a lo largo de los 15 visitas que me hicieron los seres de Sirio y la Federación hace 12 años en la Ciudad de México. Claro, muchas gracias, maestro, de verdad, por compartirnos todas estas experiencias llenas de realidades, pues a veces muy poco comprensibles para nosotros los seres humanos. Ahora, cuéntenos, ¿cómo es que instalaron las arcadas energéticas? Lo que pasa es que primero llegaron a instalar una arcada de 1 metro y después, inmediatamente después, una arcada de 2 metros. Tienen columnas verticales de color dorado, tienen un techo suavemente abombado, como si fuera de esa forma, color turquesa, en que hay 4 ubicaciones básicamente, en que uno se puede colocar debajo de la arcada energética de 2 metros de altura. En un principio, la primera experiencia que tuve fue de fuerza catatónica, de una fuerza en donde yo salí caminando de ahí como si fuera un mastodonte, pero fue una combinación entre la ubicación y la duración que yo tuve debajo de esa arcada energética. Si la pregunta es que si se veía, no se veía nada. Eso es invisible en 4ª dimensión. Si la pregunta es cómo es posible que uno se ubique en un lugar que no se ve, pues porque existe la posibilidad de ejercer el don de la evidencia, de tal manera que uno tiene la capacidad de observar realidades que no son físicas y a seres que no son físicos y de otro tipo de dimensiones, digamos, sí. Pero más allá de que fueran invisibles para el ojo humano, de todas maneras, la arcada energética tenía y tiene, de hecho, un efecto físico sobre las personas. En un segundo momento ahí coloqué a un amigo que venía muy cansado por un esfuerzo de trabajo y él, después de haber estado moviéndose adentro de esa arcada energética que los seres de Sirio y la Federación colocaron adentro de mi domicilio en 4ª dimensión, él descansó del extremo cansancio que traía por ese trabajo. Posteriormente, mi querida amiga patrocinadora, quien ha vivido 17 años en Alemania y que me encontró en mi labor de difusión en internet
me patrocinó un viaje a Monterrey hace 12 años para que yo fuera a atender a un grupo en lecturas de energía. Y resulta que los seres de las estrellas fueron y le instalaron una arcada energética adentro del domicilio de ella. Yo vi cuando la instalaron. Era exactamente la misma arcada energética que me habían instalado aquí en la Ciudad de México. Y resulta que ahí inclusive pusimos a una de mis consultantes para que recibiera, digamos, los beneficios. Así es que esto es una demostración de que puede haber un beneficio, digamos, hacia la raza humana, ¿no? Que no es propiamente estarle dando las respuestas, ni las soluciones, ni los remedios que necesita la raza humana, digamos, ¿no? Tal vez no fuera tanto como eso, pero que pudiera haber una autorización para que ciertos grupos de las estrellas eventualmente pudieran colaborar con la humanidad de una manera totalmente voluntaria por parte de ellos, toda vez que a ellos nunca se les pidió nada, simple y sencillamente llegaron y lo hicieron por su voluntad de ellos. Así es como yo viví la historia de las arcadas energéticas. Muy bien, maestro, muchísimas gracias por esta aportación tan interesante. Ahora ya estamos cerrando la entrevista, pero antes de terminar queremos recordarle a todas las personas que nos escuchan que el maestro Avira-san esté estrenando sus redes sociales este año. Su página oficial es www.avirasan.com.mx y también lo pueden encontrar en su canal oficial de YouTube. Lo encuentran con el nombre de Avira-san. También nos comenta que muy pronto estará estrenando Facebook. Entonces cada vez va a haber más acceso a toda a toda la información que nos comparte el maestro Avira-san. Ahora, para cerrar, maestro, la pregunta sería, ¿por qué cree que a usted lo buscaron los seres de Sirio y la Federación? Porque yo soy parte de una subfamilia de los pleiadianos. Nosotros nos denominamos altacaranos. Esa fue con toda seguridad una de las bases para que ellos se manifestaran con mi persona. Hay una serie de lecciones referentes a las visitas de Sirio, agosto, septiembre, pongamos inclusive tal vez la primera semana de octubre de 2007. Una de ellas es, ese sentido de que la raza humana es la única que tiene la razón. A mí me parece que debe ser superada, porque más bien debemos vernos como habitantes de nuestra galaxia, en donde nosotros estamos acompañados. Que si en determinado momento ellos deciden manifestarse con aves no humanas en nuestros cielos, pues muchas de esas visitas son precisamente para demostrarle a las personas que de ninguna manera la humanidad pudiera ser, ni ha sido nunca, ni se ha pretendido nunca que sea el único lugar con conciencia en el universo, ¿verdad? Usted puede tener la más absoluta y categórica seguridad de que si la humanidad fuera el único lugar con conciencia en el universo, en este mismo momento le dé el infarto a Dios. Lo siguiente es que pues hay seres de las estrellas y de culturas estelares que están interesados en protegernos, pero que una de las primerísimas condiciones que dé al consenso y acuerdo al que debe llegar la raza humana por obligación es el reconocimiento de la existencia de culturas allá afuera en el universo, que ese es uno de los pasos absolutamente trascendentales y categóricamente indispensables para la evolución de la humanidad. Y que nosotros, por medio de esos testimonios, igualmente que los contactados de otros tipos de visitas del universo, todos nosotros les estamos entregando a los humanos interesados el testimonio de que estas realidades son verdaderas. Yo soy Avira-san
y es un placer para mí tener la oportunidad de presentar esa experiencia. Pues muchas gracias, maestro. En verdad que ha sido una entrevista muy enriquecedora. Estaremos pendientes de próximas informaciones que nos quiera compartir. Y bueno, le pedimos a todas las personas que nos escuchan que si esta entrevista o algún otro video del maestro ha sido de su interés, por favor, compártanlo. Estamos en una era en donde lo más importante es estar bien informados y lo más importante es estar unidos y apoyándonos. Compartan, por favor, esta información que en verdad le va a ayudar a muchas personas. Gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Gracias, maestro.